¿Qué acciones va a realizar su consejería ante la situación de saturación de muchos centros de atención primaria? Buenos días, señoría. En primer lugar, debo decir que no puedo compartir la afirmación implícita en su pregunta, en absoluto. Verá, durante la primera onda epidémica, los centros de salud afrontaron eficazmente una situación de crisis sanitaria sin precedentes que les exigió una rápida respuesta, de reorientación de su actividad asistencial, de reorganización interna y de coordinación con el ámbito sociosanitario, para dar prioridad a la atención de las personas afectadas por el nuevo coronavirus, y ello sin dejar de lado la atención a las personas con otros problemas de salud no demorables y siempre garantizando la mayor seguridad frente al coronavirus, tanto para profesionales como para pacientes. En esta crisis sanitaria, señoría, los equipos de atención primaria están mostrando una gran capacidad de respuesta, que es observada por otras comunidades autónomas, en resolución y en seguridad. Nuestro modelo, señoría, sirve de ejemplo para quienes no niegan la existencia de la pandemia. Los equipos de atención primaria han sido imprescindibles y eficaces en la detección de casos y de contactos estrechos. Han gestionado solicitudes de pruebas diagnósticas. Han realizado el seguimiento de personas enfermas en aislamiento domiciliario o de personas sanas en cuarentena, detectando y derivando al segundo nivel asistencial a las personas enfermas con mala evolución. Pero no se han quedado ahí, señoría. En atención primaria se ha ofrecido una atención integral, sin olvidar aspectos de salud, psíquica y social, además de los cuidados enfermeros, la educación para la salud y el autocuidado. No sería pertinente siquiera, señoría, insinuar que no se está haciendo nada. Bueno, yo creo que al menos estamos en algo de acuerdo, que ha sido en la labor que durante la pandemia hicieron los centros de atención primaria. Y fue la puerta de entrada al sistema, es evidente. Colaboró en la búsqueda de seguimiento de casos, en el rastreo, en la detección, en el flujo de pacientes a la atención especializada. Yo creo que una labor excelente que provocó también un sobreesfuerzo de los profesionales que hicieron esa actividad. Un sobreesfuerzo que mire por dónde ha aumentado en las últimas semanas y en los últimos meses porque se ha ido progresivamente volviendo a la atención presencial, mientras que esos profesionales iban cogiendo también vacaciones para unas bajas que en muchos casos no se cubrían. Con lo cual teníamos a muchos centros sanitarios con -1, con -2, con -5, en algunos casos profesionales, con lo cual menos capacidad de atender a esa demanda que crecía. Un sobreesfuerzo que provocaba quejas en los profesionales, porque ahora ven que tienen una agenda de atención presencial, más una agenda de atención telefónica, más una agenda de recetas, y que se le amplía, y que no es una cuestión temporal, sino que parece que se va a mantener en el tiempo durante más meses, ¿no? Con lo cual, profesionales que, permíteme que le diga, están en algunos casos al borde del colapso, y por el otro lado, tenemos a unos pacientes que cada vez encuentran más dificultad para acceder físicamente a los centros de salud, escasez de consultas presenciales, dificultad para conseguir incluso contactar telefónicamente. Mire lo que le digo. Les cuesta llamar al centro de salud. ¿No? Un ejemplo, ¿no? Llamas al centro de salud, no te lo coge nadie o comunica. Como comunica, te plantas en el centro, haces una cola en la puerta. Una cola que, por el tiempo que sea, y en esa cola, cuando te consigues que te atiendan, igual te citan para 5 o 6 días después. O, por ejemplo, te cogen una llamada telefónica. Casos reales, ¿eh? Y le dicen, no se preocupe que le llamamos. Bueno, en algunos casos llaman. Y en otros casos, en algún proceso de las citas que tiene que haber entre medio, se pierde porque el profesional se va de vacaciones, porque está de baja, porque no hay personal suficiente administrativo para afrontar lo que hay, ¿no? Entonces, esa es la situación en la que tenemos, ¿no? Ayer fuimos al centro de salud de Pumarín para comentar sobre esto y nos llamó la atención, aparte que había colas en la puerta, hay otros centros de salud mucho más saturados, ¿no? Que la gente iba saliendo del centro de salud mientras estábamos nosotros allí, esa media hora que estuvimos, diciendo esto es una vergüenza. 3 personas salieron diciendo esto es una vergüenza del centro de salud. Pregunta a los asturianos cómo están sintiendo, ¿no? Claro, algo que no se corresponde, y ahí le doy la razón también, con el esfuerzo que estamos haciendo en el refuerzo de la atención sanitaria, ¿no? Y entonces, lo que yo le quiero trasladar y decir, algo que también dice la Plataforma para la Sanidad Pública, el Foro Español de Pacientes, que hay una percepción de los usuarios de una desatención, que la están sintiendo en estos momentos, y una percepción de los profesionales de saturación. Porque hemos convertido la atención primaria en la puerta, digamos, de entrada de la COVID, en la atención más cercana para cualquier problema de salud, en quien está también en contacto con las residencias del entorno y quien está en contacto con los centros escolares. Con lo cual, eso, con un periodo que va a aumentar infecciones respiratorias, que va a aumentar probablemente también periodos de vacunación con la gripe o periodos con la gripe, puede provocar una situación de colapso, ¿no? Con lo cual, lo que le digo es que actuemos. Actuemos antes de que nos encontremos en una situación peor, con más malestar de los pacientes y de los profesionales. ¿Cómo se puede actuar?
Bueno, nosotros creemos que hacer los deberes en la atención primaria, que por cierto ya estaba en mal estado cuando empezó la pandemia, ya estaba en una situación difícil, en otros sitios peor, por supuesto, pero estaba en una situación difícil en algunos centros de salud, lo que tenemos que hacer es incrementar el número de profesionales. En los sanitarios, bueno, por ejemplo, resolviendo las OPEs o mejorando la estabilidad de los contratos para que no se nos marchen a Castilla y León o a Cantabria. Y sobre todo, en la atención de personal administrativo, más personal administrativo para contestar por teléfono. Son medidas que podemos hacer. Necesitamos una campaña institucional de información a la ciudadanía para explicarle cómo funciona este nuevo mecanismo de centros de salud. Necesitamos también reducir esas aglomeraciones, medidas para reducir aglomeraciones en los centros de salud, favorecer la atención domiciliaria, etcétera, y con vistas a mejorar la inversión en atención primaria dentro del conjunto de la atención. Gracias, señor Marirripa. Es el espacio donde hay que actuar. Actuemos antes de que sea mucho más tarde. Muchas gracias. Señoría, se equivoca usted totalmente intentando confrontar a los ciudadanos con los profesionales. No, ese camino no es el adecuado, se lo aseguro. Mire, nosotros cumplimos nuestros compromisos y el plan de apertura de consultorios periféricos se está completando durante este mes de septiembre, tal y como habíamos comprometido. Y progresivamente están recobrándose la mayor normalidad posible en las consultas presenciales concertadas previamente por teléfono. El gran reto para la atención primaria pasa por recuperar los valores inherentes a la misma: accesibilidad, longitudinalidad, integralidad de la atención, coordinación y trabajo en equipo, continuidad asistencial y efectividad. Y en ese sentido, nada más elocuente hay que las medidas sanitarias de fortalecimiento de la sanidad pública plasmadas con hechos en el documento de la Concertación para la Recuperación de Asturias, conocido como CREA. Unos acuerdos fruto del diálogo y la negociación al más alto nivel entre los agentes sociales y económicos y el Gobierno del Principado de Asturias. Entre esas medidas directamente relacionadas con los centros de salud que ya están implantando, podemos mencionar el incremento del número de plazas de enfermera de equipo de atención primaria para reforzar la actividad comunitaria, las medidas de desburocratización que supondrán un incremento de recursos humanos y tecnológicos que garanticen la gestión de citas, la gestión de agendas o la accesibilidad de la población a los centros de salud, la implantación de la receta electrónica hospitalaria ya completada a día de hoy en todos los hospitales públicos y que tendrá un impacto muy positivo en la atención primaria, evitando algunas consultas innecesarias, la extensión del modelo de consulta virtual colaborativa entre atención primaria y los diferentes servicios hospitalarios en todas las áreas sanitarias, la mejora de las consultas no presenciales necesarias con el complemento de la videollamada o el incremento de la dotación de psicólogos en atención primaria para dar mayor accesibilidad y resolutividad en la atención de problemas adaptativos, o la culminación de la OPE de médicos de familia que próximamente producirá y llegará a solucionar algunos problemas que tenemos con alguna creación de cupos en algunos centros de salud que lo están necesitando. Señoría, es cierto que la situación epidemiológica en Asturias no es en este momento tan adversa como el resto de España, afortunadamente, pero no por fortuna, sino por un trabajo enorme y una concienciación de muchas personas, profesionales y ciudadanos, juntos con el mismo sentido y con el mismo objetivo. Pero esta situación menos adversa, que no nos engañe, hay que seguir muy pendientes de la situación y tomar las medidas necesarias para evitar las consecuencias peores de esta pandemia entre nuestra población, como hasta ahora, y mejor incluso, con la necesaria contundencia y anticipación.